Hola gente, ¿cómo estamos? Hoy les traigo un nuevo video, gente. En este video estoy muy contento porque vamos a mejorar la calidad de sonido de nuestros videos. Y para eso les traigo, en mi opinión, el mejor micrófono tipo lavalier inalámbrico calidad-precio. Y les recalco que es inalámbrico porque ya habíamos traído varios videos de micrófonos cableados, así que este va a ser nuestro primer micrófono inalámbrico. Viene de la compañía LensGo, una compañía especializada en micrófonos de alta tecnología como el de aquí. El modelo es el LWM318C. Les dejo los links de compra aquí abajito en la descripción y en el primer comentario fijado para que ustedes, por ejemplo, puedan comprarlo desde su tienda oficial en AliExpress. Así que prácticamente ustedes pueden adquirirlo desde cualquier parte del mundo, ¿ok? Vamos a hacerle su unboxing, vamos a hacerle su revisado completo, vamos a ver sus características, especificaciones. Vamos a testearlo, obviamente en exteriores, porque al ser un micrófono inalámbrico te da la posibilidad de distanciarte hasta 50 metros de tu cámara, de tu videocámara, hasta de tu celular, porque ya les voy adelantando que viene con adaptadores tanto para cámara profesional como para el celular, así que viene muy completo, es muy versátil por su precio. Así que gentita, no hacemos más larga la intro y vamos con el video. Listo, gentita, ahora sí vamos con el unboxing, pero como tenemos acostumbrados aquí en el canal, vamos a ver primero las características que nos menciona la caja. En primer lugar nos dice tecnología de procesamiento digital UHF. ¿Qué quiere decir esto? Que va a reducir el delay, no vamos a tener retraso, va a reducir las interferencias y otras condiciones. Nos dice que no necesita emparejarlo con algún software para conectarlo al teléfono móvil. Es plug and play. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitan ninguna app, no necesitan instalar ningún programa para conectar los micrófonos. Lo único que tienen que hacer es conectar el micrófono a su celular y estaría listo para grabar. No hay restricciones de dispositivos, así que ustedes pueden usarlo, por ejemplo, en un teléfono con sistema operativo Android o un iPhone. Tenemos un rango de distancia de 50 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que como este es un micrófono inalámbrico, ustedes podrían tener el receptor conectado, por ejemplo, aquí en el lateral izquierdo nos muestra esta imagen, en una cámara profesional, como pueden ver, el receptor, aquí el RX, o también pueden conectar el receptor a un smartphone y ustedes podrían distanciarse hasta 50 metros y eso les da una versatilidad total. Porque ustedes, si quieren hacer tomas en exteriores, podrían alejarse hasta 50 metros de la cámara o de su celular y sin problemas podrían grabar el audio. ¿Ok? Compatible con cámaras smartphone, cámaras de video y otros dispositivos de grabación. ¿Ok? Aquí en la parte posterior, como pueden ver, nos muestra los parámetros que son las especificaciones. Ok, ya les voy a ir mencionando más a detalle conforme vayamos avanzando en el video, pero ahí les dejo las especificaciones y aquí los datos de fabricación. Aparte tenemos en la parte inferior algunas otras características, como pueden ver, que es tipo lavalier, 20 canales, 50 metros de distancia en el rango que ya les mencioné, 5 horas de batería, monitoreo. En la parte superior tenemos este utensilio que podríamos utilizarlo para colgar fácilmente la cajita. Así que muy bien la presentación, pero no queda ahí nada más la presentación, ¿ok? Ustedes pueden colocarlo así y se abre como un librito, ¿ok? Y ustedes pueden ver aquí en esta parte que pueden conectarlo, como ya les mencioné, a cámaras, a celulares, a dispositivos de grabación. Pueden usarlo de esta forma, tipo lavalier, aquí está enganchado en su polo, como un collar incluso. Y si a ustedes no les gusta este tipo de, digamos, de apariencia, ustedes podrían conectar el transmisor a su pantalón, aquí engancharlo y conectar un micrófono tipo lavalier, que ojo, también incluye un micrófono lavalier en este paquete, así que viene muy completo, como les digo. ¿Ok? Y podrían utilizarlo de esta forma como nos muestra la imagen. Aquí nos muestra los micrófonos, el receptor, el transmisor, y ya estos son instrucciones que ya les voy a ir detallando en el review. Y habiendo revisado todas sus características, vamos a hacer el unboxing. Vamos a cortar aquí el seguro con el cúter. Ahí está. Listo, vamos a sacar todo lo que nos viene aquí en la cajita de este micrófono LensGo LWM318C. Ok, entonces vamos a sacar aquí la cajita. Como pueden ver, viene así la presentación. Sacamos el plástico protector. En la parte posterior veo de que viene un manual de usuario. Como pueden ver, también viene en color blanco y en color negro. Ahí pueden ver el manual para ver cómo es la funcionalidad de este micrófono, pero yo les voy a enseñar cómo pueden prenderlo, cómo pueden cambiar de canal, así que no se preocupen. Viene una bolsita aquí con los accesorios, obviamente su protector para que no haya humedad, y aquí viene tanto el receptor como el transmisor. Entonces vamos a dejarlo por aquí
Ahora vamos a ver qué accesorios nos vienen en esta bolsita, que como pueden ver es muy bien presentada aquí. Pueden incluso meter aquí el receptor y el transmisor. Vamos a ver qué accesorios nos trae. Como pueden ver, viene muy completo, viene con muchos accesorios. Vamos a dejar nuestra bolsita por aquí y vamos a ordenarnos para ver cada uno de los accesorios. Estos son los cables de carga. Como pueden ver, vienen micro USB a USB tipo A. Cada uno mide 30 centímetros y ustedes pueden cargar con estos dos cables, obviamente el receptor y el transmisor al mismo tiempo, que se va a prender el LED de color rojo cuando se esté cargando y se va a apagar cuando ya esté totalmente cargado. Así que dejamos nuestros cables aquí. Luego tenemos un cable muy interesante para la gente que tenga cámaras profesionales y que vaya a utilizarlo, este micrófono, con alguna cámara profesional. Como pueden ver ahí bien la serigrafía LensGo. Este es el cable TRS, que es de 95 centímetros de largo, así que es un punto muy positivo para este micrófono. Y si ustedes quieren utilizarlo con un celular, como por ejemplo yo, aquí tienen el cable que mide 32 centímetros. Este es el cable TRRS, ¿ok? De 4 polos, que ustedes lo conectan un lado al celular y el otro obviamente al receptor. Así que muy bien por LensGo por incluirnos un cable también para nuestro celular. Aquí viene un punto interesantísimo, gente. Un micrófono tipo lavalier. Ya les había mencionado en la caja que ustedes pueden conectar el transmisor a este micrófono tipo lavalier y ustedes podrían usarlo. Y en esta bolsita les quiero mostrar que viene aquí tanto el filtro antipop para el micrófono tipo lavalier. Además viene este clip y un pinchito, como le dicen comúnmente, para resetear ambos transmisor y receptor. Ok, dejamos por aquí. Viene, aquí le voy a colocar su filtro antipop rápidamente. Y su clip. Y ahí está. Ahora tenemos el Dead Cat o gatito muerto, como le llaman algunos. Este es un filtro también antipop para el mismo transmisor, ¿ok? Esto quiere decir que ustedes pueden colocarlo al transmisor de esta forma y ustedes estarían filtrando esos sonidos muy molestos que son de aire cuando uno sale a exteriores, porque este micrófono es muy, digamos, versátil para sacarlo a exteriores. Y por último nos viene esta base imantada, que por el otro lado puedes pegarlo a cualquier superficie. Ya les voy a decir por qué es imantada y qué utilidad tiene. Así que ahora sí, con este marco que hemos formado, con todos los accesorios que nos incluye la caja de este LensGo LWM318C, vamos a ver las características y especificaciones más relevantes, ¿ok? En primer lugar, vamos a sacarle la protección de plástico que viene en cada uno de estos, del receptor y del transmisor. En primer lugar, decirles que son muy livianos, pesan nada más 30 gramos y de dimensiones tenemos 67 milímetros por 26 milímetros por 30 milímetros. Entonces son muy livianos y muy versátiles. Ahora, ¿de qué material están hechos? Están hechos de PVC, están hechos de ABS y de imán. ¿Y por qué me dirán dónde está el imán? Aquí, gentita, miren, aquí viene este ganchito, como pueden ver, este clic magnético, y es magnético porque se puede sacar, se puede retirar de esta forma y le da muchísima versatilidad. Como pueden ver, es magnético y ustedes pueden girar aquí el clic magnético 360 grados y colocarlo en cualquier, digamos, en cualquier ropa donde ustedes quieran engancharlo. Y aquí también igual viene de esta forma, lo pueden sacar y aquí tenemos nuestro receptor y nuestro transmisor, ¿ok? Otro uso importante que le podemos dar a este clic magnético y que le da más versatilidad al micrófono es, por ejemplo, yo traigo aquí un estabilizador manual para celular y como pueden ver viene con las bases estándar o zapatas, que también viene, por ejemplo, en trípodes, en cámaras profesionales, y obviamente esto sirve para colocar, por ejemplo, un flash, una luz LED, como en este caso, pero este clic magnético también sirve para colocarlo de esta forma. Viene con la medida exacta, lo podemos colocar ahí y lo único que tendríamos que colocar magnéticamente aquí, nuestro receptor, y luego conectaríamos el cable TRRS que está conectado aquí al celular y listo, lo conectamos ahí y ya tendríamos otro uso más versátil. Mencionarles de que tenemos una duración de 5 horas, tenemos un rango de frecuencia inalámbrica de 560 hasta 590 MHz y una frecuencia de respuesta de audio de 30 a 20 kHz. Aquí tenemos el receptor, como pueden ver, tiene un botón aquí y tiene aquí el LED, que ya lo vamos a ver cuando lo prendamos. Tenemos en el lateral la entrada micro USB y en el otro lado tenemos un agujerito que es para resetearlo utilizando la herramienta que nos incluye aquí el producto. Ok, en la parte inferior tenemos aquí la señalización que nos dice RX y obviamente aquí el imán para colocar el clic magnético. Y en la parte de aquí, muy importante, viene la entrada jack de 3.5 milímetros para que ustedes puedan conectar, si es que quieren conectar una cámara profesional, utilizar el cable TRS. Y si quieren conectar un smartphone, un celular,
van a utilizar este cable TRRS, ¿ok? Y el transmisor es muy similar, como pueden ver, aquí viene la conexión micro USB, en el otro lado también viene el agujero para resetearlo, en la parte superior viene el botón y el LED, en la parte inferior tenemos la TX que nos indica que es el transmisor y obviamente el clic magnético, su imán, pero en la parte de aquí cambia. Como pueden ver, aparte de tener el agujero de jack de 3.5 milímetros, tiene esta malla metálica que es el micrófono, ya que este transmisor puede servir de micrófono o obviamente de un transmisor. Entonces ustedes los pueden conectar aquí con su gatito muerto, su dead cat, y pueden utilizarlo como un micrófono, obviamente para que el viento no arruine su grabación. Y si no quieren utilizarlo de esta forma, pueden conectar el micrófono tipo lavalier que viene incluido aquí en el paquete y digamos aquí sujetarlo en su pantalón y utilizar el micrófono tipo lavalier cerca a su boca para que puedan captar el mejor audio posible. Entonces, como pueden ver, es muy versátil este micrófono, tanto el receptor y el transmisor. Habiéndoles enseñado las características de los accesorios del receptor y del transmisor, vamos a aprenderlos y vamos a vincularlos entre sí, que es muy sencillo, la verdad. Lo único que tienen que hacer es presionar el botón durante 2 segundos, tanto del receptor como del transmisor, y es muy simple. Presionan simultáneamente 2 segundos, se van a prender las luces y listo, ya están conectados. Como pueden ver, el receptor tiene una luz más celeste y el transmisor tiene una luz más azul. Y ahora, si ustedes quieren cambiar de canal de señal, porque ya les mencioné que este micrófono incluye hasta 20 canales de señal. ¿Qué quiere decir esto? Esto les va a ayudar, por ejemplo, cuando tengan mucha interferencia de señal. Estén en una reunión donde haya muchísimos micrófonos inalámbricos y haya mucha interferencia de señal. Lo único que tienen que hacer para cambiar de canal y tener una mejor recepción de la señal es aplastar el botón del transmisor una vez, nada más, un toque. Y como pueden ver, se apaga la luz del transmisor, este se vuelve azul y nuevamente vuelve a celeste. Como pueden ver, cambio ahí nuevamente y listo. Eso es todo. Ya tendrían una mejor conexión si es que hay alguna interferencia, ¿no? Pero mayormente no sucede eso, como les digo, es cuando haya mucha interferencia de señal. Listo, y ahora vamos a hacer la prueba en exteriores del micrófono Lensgo LWM318C. He escogido esta locación tan hermosa que es la ciudad de Cajamarca, Perú, en la colina Santa Polonia. Y están escuchando directamente el transmisor utilizándolo como micrófono. Hoy estoy juntándolo un poco más a mi boca. Y pueden ver de que estoy utilizando el Dead Cat, gato muerto, windscreen, antiviento, como quieran llamarle. Este filtro nos ayuda bastante, por ejemplo, cuando hay bastante viento. Ahorita no estamos con viento porque es temprano en la mañana, pero voy a soplar directamente al micrófono para que ustedes escuchen. Y sacándole el gato muerto, ustedes pueden escuchar de que el sonido es mucho más molesto, no se filtra en el sonido aireado. Entonces con el gato muerto pueden filtrar bien esos sonidos de viento. Y como pueden ver, se coloca rápidamente en el clic magnético. Es muy sencillo, sin necesidad de estar enfocando. Puedo colocarlo nuevamente en el clic magnético, como pueden ver. Ahí en la colina, como pueden ver, hasta abajo hay unos 80, 90 metros. Entonces lo que voy a hacer es bajar ahorita hasta unos 50 metros para que ustedes escuchen de que la transmisión no se corta, ¿ok? Sigo ahí grabando con el micrófono Lensgo y ustedes pueden ver de que no es necesario cogerlo. Como pueden ver, estoy aquí con el micrófono, no es necesario que esté cogiendo aquí el clic o esté cogiendo el micrófono porque el clic magnético lo asegura muy bien. Ahí lo coloqué de nuevo, voy a seguir bajando sin necesidad de cogerlo. Voy a seguir bajando ahí. Como ustedes escuchan, hay un poco de sonido de lo que está bajando, pero no hay ningún problema, vamos a seguir bajando. Y listo, aquí estoy más o menos a unos 50 metros y aquí pueden ver de que estoy grabando con el micrófono Lensgo. Lo voy a alejar un poquito y ahí pueden ver de que estoy grabando aquí con el micrófono. Lo estoy alejando obviamente y ahora lo estoy acercando y como pueden ver no hay cortes de transmisión. Y listo, como ustedes han podido ver, no hay cortes ni interferencias y sigo utilizando el transmisor como micrófono directamente, pero quiero enseñarles en este momento de que ustedes pueden sacar el filtro anti-pop, el gato muerto, y pueden colocarle un micrófono tipo lavalier. Ahí está el micrófono y voy a conectarlo al transmisor porque el transmisor funciona como micrófono y como transmisor, ¿ok? Entonces lo voy a conectar. Y listo. Lo que puedo hacer es, ahora estoy grabando con el micrófono tipo lavalier y lo que puedo hacer es esconder el transmisor por dentro de mi casaca. Si es que a ustedes no les gusta, digamos, la apariencia de tener el transmisor como micrófono, y puedo colocarlo aquí, puedo esconderlo aquí en mi pantalón, como pueden ver, lo puedo esconder aquí en mi pantalón, lo coloco ahí,
Luego coloco aquí el micrófono tipo lavalier y listo. Quiero enseñarles de que también viene con su esponja anti-pop y esto ayuda a que al yo soplar nuevamente filtre bastante ese sonido aireado. Así que este paquete me parece muy completo, muy versátil. Como ustedes han podido ver, el micrófono, el transmisor se puede utilizar tanto con un micrófono tipo lavalier que tengo aquí o directamente como micrófono el transmisor, que ahora voy a sacar el cable del micrófono tipo lavalier y ahora estoy grabando sin cortes de escena, sin pausar la grabación. Grabo directamente, muy versátil este micrófono, así que ahí lo coloco en su clic magnético y seguimos grabando. Así que ahora sí vamos con la prueba de sonido de grabación en interiores. Así que vamos. Esta es una prueba de grabación del micrófono Lensgo LWM318C en interiores. Como pueden ver, el receptor lo tengo conectado mediante el cable TRRS a mi celular directamente. Y el transmisor lo tengo aquí enganchado a mi camisa y es muy fácil sacarlo del clic magnético. Lo único que hago es esto y ya está. Aquí lo tengo con el dead cat ahí puesto. Ahora voy a conectarlo sin dead cat nuevamente, engancharlo aquí a mi camisa. Como han escuchado, se ha enganchado rápidamente en el clic magnético y eso te da muchísima versatilidad porque ustedes pueden sacarlo con mucha facilidad. Nuevamente lo puedo sacar aquí. Ustedes pueden utilizarlo también como un transmisor y conectarle este micrófono tipo lavalier que ya les mostré, que lo tengo ahorita enganchado a mi camisa. Están escuchando ahora el audio del micrófono tipo lavalier que lo tengo aquí en mi camisa. Voy a sacarlo igual como el transmisor les he mostrado y ahí está a 30 centímetros de mi boca el micrófono tipo lavalier que viene incluido aquí con el micrófono LWM318 de Lensgo. Listo, gente, llegamos a la parte final del video y voy a darles mis conclusiones. En mi opinión, este micrófono es el mejor micrófono tipo lavalier inalámbrico calidad-precio, porque aparte que tiene una muy buena calidad de grabación, te trae todos estos accesorios, es muy versátil. Tú puedes conectar el receptor a tu cámara profesional con este cable TRS, puedes conectarlo a tu celular con este cable TRRS. Aparte, el transmisor lo puedes utilizar como un micrófono directamente o puedes conectarle este micrófono tipo lavalier. Aparte, la idea del clic magnético me ha parecido muy innovadora, muy versátil, porque puedes engancharlo en tu ropa, puedes engancharlo en una base de un estabilizador, de un trípode o en una zapata de una cámara. Entonces te da mucha versatilidad tanto en el receptor como el transmisor. Y bueno, ustedes han escuchado la calidad de sonido de grabación que ha sido el audio sin editar en las pruebas, tanto en exteriores como en interiores. A mí la verdad es que me ha gustado más grabar con el transmisor directamente como micrófono, pero te da la posibilidad este Lensgo que puedes conectarle este micrófono tipo lavalier y tú puedes guardar el transmisor en tu bolsillo o puedes colocarlo en cualquier lugar y utilizar el micrófono tipo lavalier. Pero como les digo, a mí me ha gustado más grabar directamente con el transmisor. Así que desde ahora voy a empezar a grabar mis videos con este micrófono porque me ha gustado mucho la calidad de sonido. Aparte de al ser inalámbrico, te da esa libertad de no depender de cables, de poder alejarte de la cámara con la que estés grabando. No olviden que les dejo los links de compra en la descripción y en el primer comentario fijado para que ustedes puedan adquirirlo en cualquier parte del mundo. Y bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Cuídense.